Siendo las 6:05 de la tarde en Colombia, 7:05 en Chile. Querida Ángela, pues es un placer para nosotros en este seminario de filosofía y videojuegos contar con tan amable presencia. Ángela es una persona que ha creado un canal que se llama Arqueología Urbana, es chilena, ella es arqueóloga de Chile, ahorita la dejamos presentarse porque pues obviamente todo el trabajo que ella hace es maravilloso. Y cuando yo empecé a hacer este ejercicio de arqueogaming, ella dijo, oye, ¿te interesa la arqueología? Y le dije, no, mira, no tengo ni idea, me gustan los videojuegos, me encontré este libro, me pareció chévere, vamos a hacer un seminario. Y has estado fielmente siguiendo nuestras transmisiones, comentándonos ideas, iluminándonos en algunas digamos, preguntas, dudas, inquietudes, y hoy le había propuesto que si quería hablar con nosotros, hacer el cierre del seminario, y nos dijo que claro que sí, cosa que nos alegró muchísimo, porque una cosa es escuchar hablar a un filósofo y otra es escuchar hablar a quien sabe del tema, o sea, arqueóloga. Por favor, Ángela, un gran saludo desde Colombia, ¿te quieres como presentar, saludarnos? ¿Cómo vas? Sí, hola Manuel, primero que todo agradecerte por realizar este seminario, por tu canal de filosofía y videojuegos. Yo cuando me enteré de esto es porque, como comentaste, yo hace un tiempo también había leído este libro, como que había conversado con gente sobre este tema de los videojuegos. Y en Instagram yo tengo guardado como el hashtag arqueogaming, porque si alguien publica cosas, las veo, y ahí me apareció tu publicación, pues ahí me di cuenta que estabas con tu canal y comentando este libro que para mí es bien interesante. De hecho, yo creo que es uno, a pesar de todos los problemas que hemos conversado, que siento que tiene como en base arqueológica, yo siento que es un súper buen ejercicio y te abre a uno como arqueólogo una perspectiva diferente de cómo abordar la materialidad. Sobre todo nosotros estamos tan encuadrados todavía en la arqueología como algo del pasado, de un pasado muy antiguo, generalmente vinculado a los pueblos indígenas o a tiempos muy, muy antiguos, pero la arqueología todavía no se hace cargo de explicar la sociedad y la materialidad en contextos contemporáneos. Entonces yo siento que este libro es como, de alguna forma, te hace pensar y reflexionar como arqueólogo cuál podría ser tu aporte en el contexto global actual. Voy a presentar un poquito, como dijo Manuel, me llamo Ángela Guajardo, yo soy arqueóloga de la Universidad de Chile. Trabajé mucho tiempo en el tema de estudios de impacto ambiental acá en Chile, y ahora trabajo en el Consejo de Monumentos Nacionales, que es como el ente gubernamental que protege y cuida y difunde los sitios arqueológicos en este país, que son monumentos nacionales y pertenecen al Estado. Esa es la parte legal. Y tengo mi página, como dijo Manuel, de divulgación arqueológica, arqueología urbana, y ahí como comparto un poco mi visión de la arqueología y la información que el común de la gente no conoce mucho sobre la arqueología. Entonces ha sido bonita esta experiencia de poder compartir esto. Tú dices que sé mucho, yo como que cada día siento que la realidad es tan grande y tan abrumadora y el conocimiento es tanto que siempre me cuestiono que muy poco. Entre más sé, menos siento que sé, pero bueno. Bueno, ese es el principio de la sabiduría, decía Sócrates. No solo sé que nada sé, esa idea de cada vez que aprendo algo me doy cuenta de cuán ignorante soy, que a uno como, ok. Sí, el profesor Andrew Reinhardt justamente en el texto dice, oye, la arqueología es muy chistosa porque siendo una disciplina, una ciencia tan importante en la configuración de nuestro mundo actual, si tú le preguntas a la mayoría de gente te va a citar 3 arqueólogos de ficción, ¿no? Indiana Jones, Lara Croft y Nathan Drake. Y él no le deja de llamar la atención eso, ¿no? Ese carácter un poco casi que irreal, casi que ficcional, incluso casi que romantizado del arqueólogo, ¿no? Entonces uno lo primero que, o sea, literal, o sea, la primera vez que uno le escucha arqueólogo, uno se imagina pues alguien por allá, o sea, muy Indiana Jones, muy Lara Croft, ¿no?
en las ruinas más desconocidas, como que están en otro mundo, al final de cuentas, como que un momento a otro salen, van a la biblioteca, saludan a la familia y se devuelven. Claro. Y yo creo que pues parte de la dicha de conocer a Ángela y su canal es pues darse cuenta que los arqueólogos también van al mercado, como dicen por ahí, ¿no? Que son de carne y hueso y que digamos tenemos que entablar muchos diálogos justamente porque en la medida en que nosotros diversifiquemos nuestros interlocutores de diálogo, pues nuestras conversaciones van a ser muchísimo más ricas, muchísimo más fructíferas. Entonces, Ángela, un placer nuevamente contar contigo en este espacio, me encanta, ojalá no sea la única vez, será un placer que podamos, oye, pues hacer otro tipo de espacios, de pronto en algún momento incluso algún tipo de foro digital, alguna cosa así, lo que se nos pueda ocurrir. Bien, entonces, ¿qué te parece si arrancamos, ¿sí? con este cierre, con esta conclusión? Como lo habíamos estado hablando, pues hemos estado leyendo el texto de Arkeogaming y bueno, tuvimos alrededor de unas casi 9 sesiones realmente leyendo estos 4 capítulos. En capítulo 1, Arkeogaming del mundo real, el segundo, jugando como arqueólogos, el tercero, que es como el capítulo grueso, donde hace unas apuestas considerables, que se llama pues los videojuegos como sitios arqueológicos, y el cuarto capítulo, que es un capítulo muy sugerente, y es la cultura material de lo inmaterial, y es justamente cómo permea estos mundos sintéticos, estos mundos digitales, nuestro mundo empírico, nuestro mundo real. Lo habíamos visto desde libros de cocina inspirados en videojuegos hasta, bueno, otakus, furros y todo este tipo de cosas que nos gustan tanto. Lo personal me gustan, entonces no vamos a poner. Y hoy la idea es mirar rápidamente las conclusiones, como lo vemos en las páginas, las conclusiones son 4 páginas. No es que sea propositivamente diferente a lo que nos ha dicho el resto del libro, pero sí va a tener un tono diferente. Entonces, vamos a hacer esta charla, digamos, como en 4 grandes momentos, aprovechando también que tenemos como 4 grandes capítulos y también justamente pues haciendo como 4 grandes preguntas. Y estas 4 grandes preguntas tienen que ver un poco con la primera, es justamente pues ¿qué fue lo que dijimos filosóficamente que no resultó tan arqueológicamente correcto? Es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Planeando esta sesión hablamos con Ángela y decía, charlando, decía, claro, son enfoques diferentes. Yo me centré en las definiciones y la parte metodológica me la pasé porque es un método, ¿no? Eso es aplicación, pasemos por alto por ahí. Y justamente pues la parte metodológica resulta la importante, ¿no? Y entonces pues quiero como que vayamos revisando, hay otras 3 preguntas, pero las vamos a ir haciendo. Entonces, Ángela, ¿qué te parece si revisamos rápidamente esta estructura y retomamos lo que estamos hablando justamente antes de iniciar a propósito de los 4 capítulos de los que nos habla el autor? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo reconstruimos esto que estamos diciendo? Mira, bueno, un poco lo que habíamos comentado, porque yo siento que este libro es el capítulo 1, 2, 3 y la conclusión es otra cosa a lo que es el capítulo 4, ¿cuál es el más? El 3 es el más largo. El 3, el que habla como del videojuego como yacimiento, es bien extraño, y si uno empieza a ver los otros capítulos que van más un poco en sintonía con lo que uno como arqueólogo, así sin conocer mucho de arqueogaming o estos mundos digitales, uno podría hacer, que es como la vinculación con la cultura material, con los objetos que se generan en el mundo de los videojuegos, ya sea porque se producen, la gente que los hace, los coleccionistas, cuando tienen todo esta historia de vida, es diferente a lo que vemos en este capítulo 3. 3, sí. Me confunde porque como yo lo veo ahí, pero yo tengo el libro en español, entonces no. De hecho, hay libro en español, gracias, se me había olvidado decirlo, creo que lo hemos mencionado en algún momento, pero gracias por exponernos el libro en español, gracias a Ángela conocimos que había libro en español, en mi caso, decimos en Colombia, siento envidia y de la buena.
claro. Sí, entonces, claro, es normal que haya un poquito de confusión con las formulaciones, pero tienes razón. El primer capítulo es una reconstrucción arqueológica del descubrimiento de Atari, cuando enterraron los Sí, cartuchos de en E.T. Alamogordo. en Alamogordo, y uno lo reconstruye y uno dice, sí, tiene sentido. Y de hecho, la primera vez que yo lo leí, dije, oye, esto es muy diferente a lo que yo suelo leer, muy arqueológico, muy disciplinar en su sentido, ¿no? Y me gustó. Incluso me pareció sugerente esa idea, no sé tú cómo la veas, de hasta qué punto este tipo de espacios como las tiendas de juegos retro, los arcades, puedan ser considerados también como espacios de arqueogaming en el mundo real, ¿sí? Al final de cuentas, pues sí eran como, o sea, tenían como ciertas dimensiones de preservación, pero al final de cuentas es raro porque es una preservación de todas maneras que no se preserva con un sentido de futuro, sino que se preserva porque está siendo rentable en el momento. De hecho, en el momento en el que desaparecen, pues que no son rentables desaparecen, ¿no? Entonces, él hace esas reflexiones ahí. Y pues yo sí que quisiera hacerte una pregunta muy, muy puntual que nos va a abrir, digamos, como toda esta discusión, y es la siguiente. El profesor Andrew Reinhardt insiste, todo el libro lo está diciendo, los videojuegos son tanto artefactos como sitios arqueológicos. ¿Eso es una tesis sensata, arqueológicamente hablando? ¿Cómo definiríamos un artefacto y un sitio arqueológico en términos técnicos, Ángela? Mira, un artefacto es cualquier elemento construido o utilizado por el ser humano. Es como, esa es la definición más simple, como que puede ser desde la nada, como que fue construido. Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, una cuchara, una punta de proyectil, cualquier cosa, como también un elemento que no necesariamente el ser humano construyó, pero sí lo usa con una finalidad cultural. Por ejemplo, hay muchas piedras, vamos a hacer como una cuestión más prehistórica, que el ser humano la utilizó como martillos, los famosos percutores. Entonces uno cuando lo encuentra ve una roca como sin ninguna alteración visible, pero uno nota que fue utilizada para clavar, para machacar o algo, porque tiene un desgaste, la piedra tiene una forma particular a pesar de ser una piedra natural, pero eso también se considera un artefacto. Entonces, como si lo englobamos como cualquier elemento utilizado por el ser humano. Uh-huh. Entonces el tema de los videojuegos, yo creo que caben perfectamente en esta definición de artefacto. El tema es que con la definición de sitio arqueológico es más complejo y no lo vería tan así. El sitio arqueológico es un lugar, un espacio que da cuenta de la actividad humana. Tan simple como eso y tan complejo a la vez. Tú identificas ciertos elementos que al relacionarse dan cuenta de que en ese espacio, en el pasado reciente o pasado muy antiguo, hubo una actividad humana. Eso podríamos definir así a grandes rasgos. Entonces yo lo que al leer el libro y al tratar de entender el planteamiento del profesor Reinhardt, creo que él al final está tratando de homologar una realidad humana a una realidad no humana, porque lo que él estudia o lo que trata el libro y en los tipos de video que se centra son estos creados por algoritmos, que se llama, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, al final, lo que él quiere estudiar en el fondo es la cultura que es creada por las máquinas. Entonces, ese es como realmente su objeto de estudio. Porque yo en un minuto, cuando empecé a leer, yo dije, ya, pero los sitios como sitios, como yacimientos, ¿cómo se enfrentan, no sé, al Pac-Man? O a estos juegos antiguos. No está en su planteamiento ni en su razonamiento ese tipo de juegos, sino que son estos otros. Entonces, yo creo que él no especifica bien o no desarrolla muy bien esta idea de que al final no es como una actividad humana propiamente tal, sino que lo que él quiere trabajar es inteligencia artificial, por decirlo así.
Eso es eso es una muy buena consideración, creo yo. A mí me gustó la propuesta de que los videojuegos fueran sitios arqueológicos. En parte, como lo decía, porque pues como no tengo ni idea de arqueología y pues como mis personajes arqueológicos son seres de ficción, pues me permitían como encarnarlos y jugar dentro del juego a hacer arqueología y demás. Pero claro, visto desde una manera muy técnica, sí, sí, y por ejemplo, en los primeros ejemplos, valga la redundancia, que ponía en el primer capítulo, a propósito, por ejemplo, de las tiendas de retro gaming, dice, es que estos son sitios arqueológicos y cada uno como, no sé la definición de sitio arqueológico, pero suena raro. Sí, cada uno como, no estoy tan seguro de poderlo considerar en esos términos. No, yo creo que sí, pero el gran problema es que, como te comentaba un poco, que la arqueología en general está pensada como en el pasado y en lugares y acciones y personas que no conocemos, que no tenemos el bagaje cultural común, que nos quedan rastros, entonces tenemos que reconstruir así, o interpretar esos vestigios. Entonces, como al final nos estamos enfrentando acá a nuestras propias sociedades, al final, en contextos que están vivos, que están funcionando, que están en uso. Entonces, estos conceptos ya no calzan tan bien, ¿no? Estas metodologías ya no son tan eficaces. Entonces, siento que falta precisamente esa reflexión de cómo la arqueología ya no se enfrenta como este pasado distante, sino que se enfrenta a nuestra misma sociedad, y cómo la vamos a explicar, cómo vamos a entender estos fenómenos, cuál sería el aporte de la arqueología en estos contextos actuales, modernos, globalizados, tecnológicos, que es algo que en general no está pensado. Si tú te pones a investigar o a ver textos de arqueología, o esto mismo, los videojuegos, ¿quiénes son los que estudian este tipo de fenómenos? Los antropólogos podrá ser, los diseñadores, los ingenieros, ya. El arqueólogo, ¿cuál es su aporte? Y yo creo que eso también es una falta de la disciplina de hacerse presente y cuál es su aporte en estos casos, porque yo creo que la arqueología tiene ese potencial, que puede abordar un objeto de estudio, en este caso la materialidad, la cultura material, que otras disciplinas no lo hacen, o porque no es su campo, porque tampoco tienen las herramientas. Y uno, como es arqueólogo o arqueóloga, en general uno está muy metido en esto. Yo creo que a ti también te pasa con la filosofía, y uno a veces cree que sus formas de ver la vida la ven todos los demás. Entonces hay cosas que cree que son evidentes para el mundo, así como, oye, pero ¿cómo voy a estudiar esto? ¿O cómo voy a decir esto que es tan obvio? Y tú te vas dando cuenta que no es tan obvio. No, que no se aborda, que no se comparte ese punto de vista, que no existe esa forma de ver. Y ahí yo creo que falla un poco la arqueología, que es interesante este libro porque de alguna forma te pone en esa posición de decir, ya, pero yo como arqueólogo, ¿cómo enfrento este fenómeno? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Cómo puedo aportar? Y yo creo que ese es como lo rico que te despierta, más allá de que uno no le crea, que encuentre que no corresponde, que esto no, está un poco chamullado, como decimos en Chile, que Sí, oye, ese es un excelente punto. Me gusta esa perspectiva que pones, ¿no? A veces, y yo creo que eso pasa mucho en la academia en general, en las disciplinas pues muy académicas, uno termina ciñéndose mucho a ciertos paradigmas de investigativos, además que uno lo entiende en términos de una inmanencia, o sea, es tan evidente, estoy tan metido ahí que como los otros no lo ven. Y justamente pues en el diálogo entre nosotros o con un libro uno dice como, oye, hay otras perspectivas. Yo celebro mucho este tipo de heterodoxias. Yo suelo decir que la filosofía ama la heterodoxia, ¿no? Y creo que es una de las ventajas de la filosofía y en general de las ciencias sociales y las ciencias humanas en un sentido amplio. Obvio, se necesita un rigor, y para que haya rigor se necesita cierta ortodoxia. Pero si nos ponemos dialécticos no habría ortodoxia sin heterodoxia, así que hacemos una pequeña defensa también de las heterodoxias porque nos motivan a pensar. Sí, es lo que tú dices, puede que lo que
a ti como arqueóloga puede que lo que te dice el profesor Andrew Reinhardt no te suena bien, pero oye, te pone a pensar, dice, interesante. Y eso ya es suficiente para establecer un ejercicio reflexivo. Acá en el chat nos está escribiendo, no sé cómo leerlo, Salsa Verde, Sals 4 Verde, voy a leerlo, Salsa Verde. Y nos dice, tiene un par de comentarios, voy a leerlos porque creo que están completamente vinculados a lo que estás diciendo, Ángela. No sé si lo está siguiendo también, pero igual lo leo. Dice, las redes sociales son la mina de oro de los antropólogos intentando entender lo que pasa en nuestro periodo. Más adelante va a decir, hay servers de videojuegos con 10 años que tienen lore histórico, ruinas y vestigios, como el de 2B2T, no sé realmente, no reconozco la referencia. 2B2T, bueno, no sé, saber si nos puedes aclarar. Sí existen, tengo otros ejemplos, pero oye, me interesa conocer el que nos está citando. Los videojuegos históricos me recuerdan más a simulación y simulacro de John Baudrillard, ¿de acuerdo? Sí, y ahorita podríamos decir un par de cosas sobre eso. Y los videojuegos individuales son una especie de no tiempo, como el Pac-Man, pero los servidores sí tienen una construcción antropológica similar a la arqueológica. Oye, interesante. Creo que son puntos interesantes además porque están muy vinculados con lo que estabas diciendo ahorita, Ángela, ¿no? De justamente cómo pues nosotros en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, pues estamos tratando con un pasado remoto arqueológicamente, que es nuestra forma de verlo, y este pasado reciente o incluso nuestro propio presente a veces queda ajeno simplemente por una restricción epistemológica, pero no por nada más. Y pues lo que nos están diciendo, ¿no? Pues las redes sociales se vuelven una mina de oro para antropólogos, por ejemplo, ¿sí? Y para lingüistas incluso, ¿no? Yo conocí acá en Colombia, se llevó a cabo una investigación de cómo, eso fue hace poco, de cómo se chateaban hace 15 años cuando existía el Messenger. Y hoy en día, pues tenía su propia lógica, sus propias mecánicas y todo eso. No sé cómo lo veas tú, Ángela. Sí, y yo creo que, claro, con esto de la pandemia también, yo creo que fue aceleró mucho estos procesos, como los que tienen que ver con las redes sociales, con la comunicación digital, y en un momento también nos descolocó a toda la gente de ciencias sociales, yo creo que habla de filosofía, y ahora estamos un poco reordenando para poder dimensionar estos fenómenos que llegaron para quedarse. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el magíster, yo hice un magíster en patrimonio cultural, y justo me llegó el minuto de que tenía que hacer mi tesis en pandemia. Y yo así como, oye, a mi profesor, oye, pero podríamos hacer algo que tuviera que ver con etnografía digital o medios de comunicación en pandemia, como todo esto. Y no me tomaron en cuenta ni en baja. Como que no era tema, no era minuto, no correspondía, también se veía, yo creo, como algo que iba a pasar. Ya llevamos 2 años con esto. Entonces también siento que es una reticencia de la misma academia quizás a veces a abordar estos temas porque son complejos, en general desarrollarlos se demora mucho tiempo, la gente tiene siempre una inclinación a especializarse y sobre especializarse en las cosas, entonces estos temas como tan ajenos a uno mismo son complejos y para poder formarse uno mismo también, pero yo creo que hay que intentarlo y reflexionarlo y de alguna forma, yo como arqueóloga siempre lo trato de aterrizar a una metodología, o sea, porque este es un problema siempre de la arqueología y de los enfoques teóricos, sobre todo los modernos, los postprocesuales, posthumanistas, como todos esos fenomenológicos que uno lee un planteamiento teórico así maravilloso, como es esto, pero después tú te enfrentas con 2 piedras y un par de ladrillos, entonces ¿cómo haces el nexo entre tu objeto de estudio, que como arqueólogo es la cultura material, y todos estos constructos teóricos que se plantean? Yo creo que ese es como el desafío que tenemos como arqueología, supongo que los antropólogos también, los filósofos también, pero como que
el aterrizarlo y poder hacer algo que sea operativo. Yo creo que ese es como el desafío. Eso es cierto, eso es cierto. Yo siempre he tenido una visión de que la filosofía, siempre no, obviamente la construí a lo largo del tiempo, pero la he sostenido mucho de que la filosofía, yo insisto en que el dios de la filosofía no es Atenea, diosa de la sabiduría y tal, sino Hefesto. Es un dios que martilla y trabaja. Y yo creo que el ejercicio de la filosofía tiene que ver justamente con eso, con trabajar conceptos. Y a mí me gusta la metáfora de la forja, ¿no? De una forja es martilla y martilla y martilla, sumerge, forja, y se pone en circulación. Y cuando el concepto ha perdido su filo, su brillo, vuelve y hay que forjarlo. Hay conceptos que podemos utilizar con relativa tranquilidad. Entonces, oye, los filósofos ahorita no nos ocupamos de eso porque no es necesario, ¿no? Son conceptos que de una u otra forma están circulando. Pero hay conceptos que se vuelven dificilísimos. A veces se usan, otros simple y llanamente se han dejado de usar. Y por ejemplo, en el caso de los videojuegos nos hemos enfrentado mucho respecto al concepto de, es un tema que usualmente cuando hablamos en filosofía o con filósofos sobre temas de videojuegos se nos presenta, conceptos como espacio, ¿sí? Conceptos como cuerpo, el tema avatar, el cuerpo, el control, y son conceptos que uno dice, no, es que Aristóteles dice, oye, la inspiración aristotélica es maravillosa porque la filosofía consiste en pensar con quienes han pensado, pero lo que tú dices son nuevas realidades que requieren nuevos pensamientos, y si los filósofos no estamos puestos ahí, pues de pronto de una u otra forma quedamos ahí como pendientes. Digo filósofos en términos de conceptos. La tarea de la filosofía es crear conceptos. Yo en eso soy hegeliano y diltaiano y bla, ¿sí? Y sí, yo creo que parte de la tarea... Hay una frase muy bonita de Odo Marquardt, es un filósofo que mencionó un par de veces. Él dice, el filósofo es el doble de acción en las escenas de riesgo de todas las ciencias humanas. Es decir, dice cuando, en general de las ciencias, dice, las ciencias hacen ciencias, ¿no? Entonces, las matemáticas tratan con números y promedian números y cantidades y proporciones y tal. Pero cuando hay que preguntarse qué numera el número, qué consiste el numerar del número, el matemático se retrae, llega el filósofo de las matemáticas, hace la pirueta y luego sigue el matemático. Entonces dice, y me gusta la metáfora, el filósofo es un doble de acción, en parte porque trabaja con esas definiciones. Y yo creo que esas definiciones, y eso es algo que se ha sabido desde siempre, en la filosofía, ya desde Sócrates, Platón y demás, pues las definiciones hay que trabajarlas. Una definición nunca está definitivamente definida, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde el diálogo se vuelve fundamental. Ahí Salazar dice que interesante lo del dios, ahora entiendo la filosofía de martillazos. Claro que sí, yo tengo incluso a Hefesto acá al pie de, muy ritual, ¿no? Acá, justamente acá al lado de mi sitio de trabajo, porque oye, pues, es la referencia, ¿no? Es la referencia. Lo que comentaban, ese tema del software y que esa parte material, sí, yo encuentro que toda la razón también. Que aquí empezamos como a meternos con otros temas, como esta cosa de lo material, lo inmaterial, esta dicotomía que cada vez es menos posible, más seguro que los arqueólogos siempre al arqueólogo siempre lo dejan relegado a lo que es material versus lo inmaterial, pero al final tú te vas a dar cuenta que precisamente los objetos contienen esta memoria, esta visión, esta identidad que es inmaterial, pero está contenida en los objetos. Y tiene que ver también con lo que comentamos del avance del mundo, del tiempo. Por ejemplo, aquí en Chile, en general, voy a simplificar mucho la cosa, algo es arqueológico si tiene más de 50 años. Uh-huh. Pero es... Qué pena, Ángela, ¿y eso es una definición oficial, técnica? O sea, ¿o es como del uso? Es como del uso, no está en ningún texto, pero en general se evalúa, siempre es como caso a caso. Yo como trabajo en el consejo, cómo se evalúa, y por eso te iba a decir la complejidad que tiene. Pero por ejemplo, patrimonio subacuático, eso sí está definido legalmente y son 50 años, a diferencia de otras partes de América que son 100 años, Chile extrañamente son 50 años. Y lo que
es complejo, es que claro, hace 50 años, pero va avanzando el tiempo y esa línea de tiempo de 50 años se va corriendo. Entonces, tenemos que 50 años ahora es el año 70. Sí, 72. El año 72. Y también hay otros fenómenos que quizás son más modernos, pero que igual los podríamos ver como arqueológicos. Por ejemplo, bueno, acá en Chile la década del 80, 90 es un quiebre cultural, porque bueno, está la dictadura, se cambia el modelo económico, se instala el neoliberalismo, entonces toda esa forma de vida que existía antes desaparece. Estamos hablando de la década del 80, 90, entonces ahí podríamos pensar que los objetos de esa época ya pasarían a ser arqueológicos porque nos están dando cuenta de una realidad, de una forma de vida que ya no existe, y eso significa que son materiales modernos, que los arqueólogos no tenemos contemplado, no tenemos formación en eso, no tenemos nociones de las relaciones sociales o la estructura, o sea, tenemos por los antropólogos, los historiadores, pero como arqueólogos tenemos que empezar a meternos en estos temas porque cada vez van a ser más competentes o parte de lo que nosotros como disciplina tenemos que hacer. Entonces estas cosas del software, del hardware, de los videojuegos, de estos mundos virtuales, en algún minuto nos va a tocar tener que hacernos cargo también de eso. Eso es cierto y tienes toda la razón, me gustó esa idea de, al final de cuentas, o sea, si hay un criterio de 100 años o 50 años, en algún momento esto va a quedar 50 años en el pasado y pues de esto habrá que encargarse de alguna manera y pues mejor si desde ya vamos contando con un repertorio conceptual, categorial, metodológico, incluso que nos ayude un poco como a resolver eso. Ahí Gosha Sanz en el chat nos escribe que en México sí está por ley que lo que tiene más de 100 años es arqueológico. Ahora, llama la atención porque al final de cuentas viene el punto de ¿qué significa un año? O sea, ¿qué significa 99 años y qué significa 101 años, no? Wittgenstein pone un ejemplo cuando está tratando de diferenciar lo que son los estados de cosas y tales. Y él dice, si le quito cuántas páginas a un libro, deja de ser un libro. Si le quito una página, deja de ser un libro. No, pues es un libro sin una página. Y si le quito 2, y si le quito 3. Pero si le quito todas, sí, no, si le quitas todas ya no es un libro. ¿A qué cantidad de páginas deja de ser un libro? Y uno se da cuenta que pues, uno puede decir, cualquier número es puramente convencional. Cualquier número es puramente convencional. Ahora, las convenciones sirven justamente para orientarnos, ¿no? Claro. Y yo creo que vale la pena eso. Acá en la imagen que tenemos proyectada hace un rato, tenemos la famosísima retro gaming que el profesor Andrew Reinhardt le ha encantado. Ahí me acuerdo que en su momento habíamos señalado los controles. Hay unos controles de Nintendo 64, por allá creo que hay una Game Boy arriba, si es lo que se ve. Una GameCube, perdón. Y tenemos como la imagen ahí de Lara Croft. No sé, no lo puedo poner más grande, pero bueno, no importa, ahí se ve. Algunos de estos aparatos ya tienen, o algunos de estos dispositivos ya van a cumplir 15 años, otros 20, y si nosotros nos remontamos a los aparatos más antiguos en el orden del gaming, pues estamos hablando del 70, o sea, 60 incluso, pero ya 70, ya existían las primeras versiones de Atari, y oye, los 70 ya son 50 años. Si me hago entender, del 72 al 22 son 50 años. Entonces es muy, digamos, de facto, hay cosas que ya empezarían a pertenecer a tener, digamos, una raigambre arqueológica o una perspectiva arqueológica en el sentido del tiempo. No obstante, pues repito, la idea es puramente de definición, o sea, es un criterio puramente positivo, ¿sí? Se ha puesto este número y ya está. No obstante, y ahí viene como esta pregunta en la que quiero ahondar profundamente, y además porque pues estás acá y me parece maravilloso que nos puedas hablar de cómo hacemos eso, o sea, metodológicamente, ¿qué hacemos con esto? El profesor Andrew Reinhardt tiene unas apuestas maravillosas, otras un poco locas, ¿sí? Y me interesa que los miremos como un poco como en esas dos dimensiones que él presenta. La primera dimensión es la del videojuego como un artefacto, o sea, una cosa en el mundo físico.
¿sí? Controles, consolas y demás. Y lo otro es ya la un poco más cuestionable, aun cuando fascinante idea del videojuego como sitio arqueológico, ¿no? Acá Pedro Polis 17 nos decía que esta noción de 2P, 2T, que no conocía, es uno de los servidores más viejos de Minecraft en el que se permite todo y no hay reglas. Entonces, como hay huella de la acción humana en un servidor de Minecraft de hace más de 10 años, y oye, pues eso empieza a ser interesante, ¿no? Habría que mirar hasta qué punto pues eso no se termina destruyendo antes de que haya un estudio, o es normal las cosas, pues el tiempo implica el cambio y la mutación en este tipo de cosas. Antes de que abordemos estas preguntas metodológicas en particular con el juego como artefacto y el juego como sitio arqueológico o como yacimiento, creo que está en la traducción, ¿verdad? Sí, es que los españoles le dicen yacimiento a los sitios. Ah, ok. Quiero leer el comentario de Salsa Verde, me encanta ese nickname. Dice, recuerdo un documental que decía la anécdota de un musulmán que vio alguna vez un caballo perfectamente pintado. Por más detalles de la punta, era incapaz de ver la representación de un ser vivo por su sistema de creencias. Me pregunto si no nos pasará lo mismo con los videojuegos, redes sociales e inteligencias artificiales. Como sabemos que por creencias puestas o por supuestas creencias, no estamos negando nuevas representaciones. Deja de ser un libro cuando pierde la coherencia. Es la diferencia de un libro, un hipertexto en Wikipedia. Bueno, ese es el comentario del ejemplo de Wittgenstein. Lo anterior es muy válido. Yo creo que eso va justamente a lo que estamos hablando. Sí, está el famosísimo test pues hay muchos tests, ¿no? Uno de los más conocidos es el test de Turing, de cómo diferencio cuando una máquina o sea, cuándo puedo hablar de inteligencia artificial o no. Y la respuesta del test de Turing es elemental, cuando reconozcas inteligencia, punto. Sí, o sea, si una máquina es capaz de confundirte en términos de inteligencia, pues es inteligente. Y digamos que ese test podríamos considerarlo superado en muchas instancias. Y vuelve y juega. Cuando queremos establecer una definición de inteligencia, obviamente eso se nos vuelve un poco difícil, pero yo creo que va a pasar. Puede que nuestra concepción de nuestra insistencia en diferenciar mundos reales de mundos o mundos sintéticos, como lo llama el libro, y mundos naturales, pues con el paso del tiempo vayamos a tener unas visiones menos estrictas, sobre todo ahora en la medida en que nos metamos en metaversos y todo ese tipo de cosas. Es muy probable que esta distinción deje de ser tan relevante, como hay distinciones que en su momento fueron muy importantes a lo largo de la historia y hoy en día pues, son distinciones técnicas que hacemos, pero no tan importantes. Muchas gracias, Salsa Verde, Sals 4 Verde, por estos comentarios. Volvemos, Ángela, con la pregunta que te estábamos haciendo, me parece interesante. ¿Cómo digamos, qué ejemplos podríamos tomar de los videojuegos como artefactos? El profesor nos cita en particular 3. El ejemplo del yacimiento de Atari, que tú tienes incluso un post en tu Instagram, lo recomiendo. Dice, las tiendas de retro gaming, los pone acá, y también va a decir uno que él va a decir los arcades, ¿no? Los espacios de juego, este tipo de arcades, e incluso va a decir más adelante como los estudios de desarrollo de juegos. Esos también son como espacios físicos de esta dimensión. No sé, pues, o sea, a mí no, yo no estoy en contra de esta lectura, repito, me es completamente ajena porque pues no soy arqueólogo, me parece una descripción interesante de los hechos, pero quisiera preguntarte, ¿cómo se ve esa materialidad del videojuego como artefacto? Antropológicamente, ¿cómo se puede ver? A ver, yo creo que el videojuego como artefacto es como lo más evidente, y de hecho yo era como cuando me empecé a ver este tema de arqueología y videojuegos, pues le tengo que decir a la gente que está escuchando que yo no soy una jugadora de videojuegos, de hecho muy poco juego, pero me llama mucho la atención como fenómeno y como tecnología. Y también por el tema nostálgico, yo creo que también es un elemento importante este tipo de elementos para vincularlo con los seres humanos, con las sociedades y la forma de vida de las personas. Y eso porque yo, por ejemplo, mi recuerdo más
importante en relación a los videojuegos. Igual son varios, o uno ahora se pone a pensarlo. Pero por ejemplo, que mi papá todavía la conserva, la consola de juegos que teníamos, que debe haberla regalado cuando yo tenía como 8 o 10 años, era una de estos Ataris como pirata, estas consolas que aparecían, que fueron como las copias de Nintendo y que tenían 9.999 juegos, pero que en realidad eran como 10, y todo lo otro eran los mismos que cambiaban de colores. Me acuerdo que se llamaba Rambo, tenía como una caja roja con Rambo en la portada, y con mi hermana jugábamos eso tardes enteras. Y siento que esas cosas, como el videojuego y todo lo que tiene que ver a su alrededor, está muy asociado a la nostalgia, a los recuerdos y a la configuración de los seres humanos como personas adultas, porque son parte de los recuerdos de juego, que en los juegos, si podemos estudiar como teoría de los juegos, son elementos que te configuran tu identidad desde la niñez. Entonces son elementos que son importantes, pero que tradicionalmente, yo creo que en todas las ciencias también, la niñez, los recuerdos, la infancia, está un poco dejada de lado, se considera que es un tema no relevante, y los videojuegos están asociados quizás también a esto. Ese es un enfoque, porque hay gente adulta que sigue jugando, que quizás tiene otra relación, pero eso también es parte del mismo fenómeno. Entonces yo como artefactos siempre los vi en este sentido, como asociado a la configuración de la identidad de las personas, del juego, como elementos patrimoniales. De hecho, una vez conversaba con gente, como también los videojuegos como patrimonio, como el patrimonio de uno. Yo creo que si nos ponemos a reflexionar en esa dimensión, sería otra forma de entender también los videojuegos, muy asociados con la arqueología, y aquí se une, yo siento, como artefacto, porque al final lo que uno estudia como arqueólogo es el valor que tienen las cosas, y en este caso los videojuegos son valiosos porque representan a una generación, y al mismo tiempo representan una evolución y un cambio en la tecnología. O sea, cumple todos los requisitos para poder verlo como artefacto, y produjeron un cambio en la realidad, en las personas, una modificación en su ambiente, y yo creo que por ese lado yo no le veo problema en el enfoque que hace Andrew Reinhardt en eso. Mi problema va más por verlos como yacimientos. Creo que ahí podríamos desarrollar mejor quizás su enfoque, porque nuevamente siento que es como muy descriptivo, como que te cuenta así como yo te estoy contando la anécdota, que de alguna manera nosotros como arqueólogos sabemos que los objetos tienen una dimensión material condicionada por la tecnología, y eso se puede ir desarrollando a través del tiempo. Los objetos en general tienen distintas dimensiones, como tienen una dimensión, muchas, pero por decirlo, tienen una tecnológica, tienen una estética, también tienen una, no sé, patrimonial, otra sentimental. Entonces, como ese tipo de capas que tienen las cosas, nosotros como arqueólogos los podemos ir descifrando y estudiando. Y acá yo creo que no hay ningún problema en eso, tanto en el objeto de mismo como en elementos más grandes o sitios más grandes, como cuando hablaba de los lugares en que se reunían a jugar arcade. Tú decías que allá en Colombia se le dicen las maquinitas. Maquinitas le decíamos, sí. Yo también tengo recuerdos cuando niña, porque en la otra cuadra de donde vivía había un local de maquinitas. Tenían atacas, me acuerdo, de esos arcades. Igual era chica, como que uno iba más como a mirar más que a jugar, porque tú jugabas y en 2 segundos ya perdías, pero uno podía pasar mucho rato mirando a la otra gente. Quizás son lugares que existen todavía, no he vuelto a ir, ya no vivo por allá, y menos he ido a ver las Ahora cuadras. puedes ir con mirada arqueológica. Claro, es que eso es cierto. Ahora habría que ir a ver con mirada arqueológica. ¿Sigue estando el lugar? Si sí, si no, si sigue siendo, no creo que siga siendo un lugar de videojuegos, pero cómo se modificó
qué elementos de ese pasado quedan, la gente lo sigue recordando, quizás, claro, esta arqueología ya un poco más centrada en lo patrimonial que en algo netamente arqueológico, por decirlo así. Interesante. Antes de pasar a la difícil tema de los juegos como sitios, como yacimientos, quiero ahondar un poquito en el tema del artefacto del juego. Y antes también de dar la palabra a Pedro, que nos había hecho una pregunta sugerente, y leer unos comentarios de Salsa Verde. El profesor Andrew Reinhardt insiste en que, y es cierto, los videojuegos son código. O sea, una forma de comprender los videojuegos desde su producción es que son software, en últimas. ¿Sí? Y es cierto, no se reducen al software, pero no existen sin él. No obstante, la forma de mantener este software cada vez va variando. Antiguamente eran en cartuchos, ¿no? Entonces, claro. Y cada cartucho era realmente, en sentido estricto, un circuito que se programaba, ¿sí? Posteriormente, bueno, han existido muchos formatos. Posteriormente nosotros conocimos los CDs, los discos, ¿sí? Los DVD, los Blu-ray. Actualmente hay una serie de... Como, o sea, es como por Wi-Fi, ¿o no? Como sí. Que viene un código y uno descarga el juego, bueno, y los que juegas en línea. Exacto, entonces en algún momento incluso la materialidad ya no es materialidad en el sentido tan tangible como uno lo tiene. Es decir, el juego, por ejemplo, hay juegos estrictamente digitales que desde que se crean, se han creado en un entorno digital, es decir, dentro de un software que permite crear juegos, se difunde en un mercado digital, se compra digitalmente y se juega digitalmente. Jamás llegó a un objeto físico material en el sentido más cósico del término, ¿sí? Claro. De todas maneras, ahí podríamos hablar de una materialidad, ¿verdad? Sí, o sea, yo así a priori te diría que sí, porque creo que, o sea, todo es material, el tema es como dónde está. De hecho, hasta la voz uno es una materialidad, porque hay formas de medirla, se entiende. Y yo creo que, claro, es una materialidad, pero como el mundo ha avanzado tanto, también están cambiando nuestras concepciones de lo que es material y las formas de poder encapsular o de mantener o de contener las cosas, porque al final es una cosa, ese código, esa idea, es una cosa. Entonces también eso es como el desafío, pues, de cómo analizamos eso, cómo lo concebimos, cómo lo definimos. Uh-huh. Eso me parece muy interesante, porque justamente alguna vez hablando con un diseñador de videojuegos acá en Colombia, él decía que los juegos incluso existen sin necesidad de que se jueguen, ¿no? O sea, que un juego programado ya es un juego, así la gente no lo juegue. Y obviamente yo entraba ahí con todas mis premisas filosóficas de cómo puede ser un juego, en fin. ¿Cómo sería era del libro? También yo he escuchado eso mismo, es un libro sin nunca nadie lo lee. Sí, exactamente, y tiene que ver un poco con, pues básicamente o sea, con hasta qué sentido podemos darle el atributo de artefacto, o sea, objeto con valor humano, a un objeto que no ha sido utilizado con valores humanos, ¿no? O sea, esas son discusiones un poco hipotéticas, pero que nos permiten llevar un poco estos conceptos a ciertos extremos y a testearlos, ¿no? A probarlos, a ver qué tanto nos dan. Yo creo que nuestro concepto de materialidad se va ampliando al mundo digital en la medida en que justamente, repito, hay una materialidad en este tipo de juegos que podemos que un código termina funcionando claramente como artefacto que uno se lo gana en una rifa o que uno lo redime, etcétera, pero al final de cuentas todo es un medio digital. Paremos todo un segundito. Gosha Sanz dice que hoy es el día del arqueólogo y arqueóloga. Muchas felicidades a los arqueólogos presentes y a la ponente Ángela. Felicitaciones. No sé, en México no tengo ni idea. Bueno, en México creo que es el día del arqueólogo. Entonces, pues mira, felicitaciones de todas maneras. Mira, que ni estaba planeado. Estaba planeado, es cierto, no estaba planeado, mira. Pero sí, vale la pena. Oye, felicitarte, me parece maravilloso. Una bella, hermosa y providencial coincidencia de los dioses.
Salsa Verde nos hace una pregunta, otra vez en la línea de los artefactos, antes de seguir al tema del yacimiento. ¿Podríamos considerar los NFTs como artefactos? Interesante. Es una pregunta interesante. Los NFT significa, creo que en inglés significa non-fungible tokens, algo así. O sea, básicamente tokens no fungibles, o sea, tokens no intercambiables. La idea es de un NFT es un producto digital que tiene lo estoy diciendo de la manera como yo lo entiendo, esto lo único que muestra es ignorancia en sistemas, pero un NFT hasta donde yo entiendo es una construcción digital, puede ser cualquier cosa, desde un tweet a una imagen, cualquier cosa digital, que tiene digamos, está enlazado a una cadena blockchain que lo legitima como único. O sea, tú puedes tener una imagen, de esa imagen haces muchas copias, ¿sí? Control C, Control V, en sentido estricto salen muchas imágenes e incluso muchos archivos idénticos, pero los NFT es una forma de establecer la originalidad de uno, ¿sí? Y esa originalidad viene dada no por el objeto en sí mismo, porque si tú los miras resultaría indiscernible uno con otro, sino resulta por un criterio diferente que es una cadena blockchain. ¿Cómo se hace eso? No sé, pero sé que funciona justamente con el tema de las cadenas blockchain y como las criptomonedas están vinculadas también a todos los activos de los blockchains, entonces la mayoría de los NFTs terminan siendo, pues hay un mercado grande de NFTs que va creciendo cada vez más y ahorita justamente en el ámbito de los videojuegos está creciendo. De hecho, paréntesis, Square Enix están en estos días, estas semanas, están diciendo si la venden, si no la venden, en fin. Square Enix son los que hicieron Tomb Raider, la última saga Tomb Raider, y estaban diciendo por ahí que si la vendían, había dicho uno de los directivos que iban a invertir en NFTs. Oye, podría ser. Entonces, digamos, desde cierta perspectiva, se han considerado que los NFTs no es más que una forma de, uno, lavar dinero, dos, crear especulación a partir de, pues, objetos, digamos, virtuales. Y tres, pues que en el fondo es digamos, el resultado se vuelve una forma de lujo, ¿sí? Es decir, hay personas con tanto dinero que ya, o sea, ni siquiera el dinero, en particular dinero transformado en criptomonedas, no es transformable en propiedades físicas, materiales, que los terminaríamos volviendo, pues, digitales. ¿Sí? Entonces terminó comprando, por ejemplo, hace poco, no recuerdo quién fue, compró el primer tweet y lo compró como por yo no sé cuántos miles o millones de dólares, incluso el primer tweet que hubo, y pues tiene una cadena blockchain que dice, sí, tú puedes tomar la captura del primer tweet, puedes transcribir el primer tweet, pero la originalidad del primer tweet está asociada a una cadena blockchain y eso le pertenece a Pepito Pérez, que lo compró de esta manera. Si eso puede ser considerado un artefacto o no, le damos la palabra a la arqueóloga. Es como un meme, po. Un meme se puede considerar un artefacto. Es una excelente pregunta. O sea, yo no sé, ¿tú cómo lo verías? Yo creo que, claro, es que ese es el problema de que no está definido como las características y las condiciones de este mundo digital. Como en teoría un arqueólogo, claro, tendría que ser un artefacto, pero no lo podríamos homologar a las mismas características que tienen los artefactos con los que tradicionalmente trabajamos. También el contexto es distinto, o sea, yo creo que ese también es un tema que la sociedad en que vivimos hoy, el mundo que vivimos hoy, es algo que no tiene parangón, no ha tenido nunca en ninguna época de la historia de la humanidad. Por lo tanto, los objetos, los productos, las relaciones que están surgiendo ahora, hay que analizarlas bajo ese contexto también. Yo creo que, o sea, voy a meter la cucharada así, tú luego me digo la herejía y luego me corrigen.
Yo creo que en la medida en que todavía no tenemos una forma, o sea, justamente una metodología para abordar artefactos digitales en el sentido, digamos, de un NFT o de un meme, por ejemplo, y mucho menos para estudiarlo y por ende para preservarlos, pues todavía digamos, se nos caen de las manos estos objetos digitales como artefactos. Pero yo creo que justamente en la medida en que va pasando el tiempo y empiezan a crearse digamos, los mecanismos para mantenerlos, para entenderlos, para, digamos, hacerlos parte del sistema, podemos ir transformando esta noción de artefacto, porque técnicamente cumple con la definición, ¿sí? Sí. Son objetos con valor humano, ¿sí? Claro. Técnicamente cumplen con la definición. El problema es que cuando uno va a pasar de ahí a cómo se trabaja con ese artefacto, pues resulta claramente un gran interrogante. Y yo creo que la pregunta de los NFTs es importante porque ahorita han tenido muchísima vigencia. A comienzos de año, creo que fue a comienzos de año, sí, Konami sacó unos NFTs de Castlevania. Y pues la gente estaba un poco furiosa porque cómo van a comerse, pero pues oye, es el mercado, si es el mercado se van haciendo productos y pues todos estos productos que ahora sean productos estrictamente digitales no quiere decir que carezcan de materialidad, o mejor dicho, implicaría una forma que todavía no tenemos conceptualizada ni categorizada de pensar la materialidad de este tipo de artefactos. Claro, y yo también lo veo quizás, claro, los digital y también en otros rubros, ¿no? Yo como arqueólogo estoy ligado mucho al tema de los profesionales de la conservación y restauración. Y por ejemplo, ellos estaban con ataque, o yo creo que tampoco, ni siquiera lo han pensado, fue como en unas charlas que fui, pero lo planteaban como, ¿cómo vamos a hacer para conservar las obras de arte moderno actualmente? Las cosas que son digitales, o estas otras cosas que, no sé, una pieza completa con televisores, con tubos de estos tubos para la iluminación, no sé, miles de cosas que puedan hacer el artista. ¿Cómo los vamos a conservar? O sea, ¿vamos a guardar todo? ¿Qué condiciones se necesitan para eso? Hablaban como que existía en ese minuto como un nano arte, que era como que en un microchip se dibujaba o se instalaban ciertas cosas. ¿Cómo se conserva eso? ¿Cómo se mantiene? Y eran preguntas así que en el minuto no tenían respuesta, pero era un quebradero de cabeza gigante, desde las cosas gigantes, dónde las vamos a guardar, cómo las vamos a guardar, cómo se va a reproducir esa obra de arte, porque estas instalaciones no es simplemente guardar la cosa, es como funciona, tiene una interacción con la persona. Entonces también todo lo que tenían ellos pensado en cuanto a obras de arte tradicional, los cuadros, las esculturas, es algo que ya estaba obsoleto para el tipo de arte que se está haciendo actualmente. Entonces son cosas que se van cruzando en las disciplinas, estos problemas de conceptos, de enfoque, de métodos. Eso yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Quizás el mundo acelerado del desarrollo tecnológico a veces va a otro ritmo que el desarrollo de nuestros propios conceptos y métodos. Y ahí sí, como decía Hegel, ¿no? La filosofía llega tarde. A veces no la filosofía, sino la comprensión categorial, metódica, va llegando un poco tarde porque al final es reconstructiva. Entonces tenemos que ver un poco qué está pasando y necesitamos tiempo y perspectiva para verlo. Gosha Sanz nos escribe en el chat diciendo que creo que un meme puede ser artefacto en tanto que tiene un soporte material, aunque sea digital. E incluso se puede imprimir y seguirá siendo meme. El NFT, en tanto la creación del mismo requiere un uso excesivo de energía, puede considerarse artefacto que va más allá de lo digital. Eso es cierto, la creación de los NFTs tiene, porque la creación de todo blockchain requiere un consumo alto de energía. Entonces, pues todo consumo alto de energía tiene un impacto en la naturaleza, de alguna u otra manera. Lo que pasa es que yo creo que, y ahí volvemos a lo que acabas de decir, Ángela, rastrear todo eso resulta un poco difícil con las herramientas técnicas que ahorita tenemos, no con la tecnología naturalmente existe, sino con las herramientas técnicas que nos permitan hacer de esto un ejercicio riguroso.
Muy interesante. Acá Salsaverde dice que le llama la atención lo de los memes y que hay una propuesta nano, archivos físicos en cristales que permiten su conservación por miles de años sin necesidad de mantenimiento o energía. Creo que era lo que te estaba refiriendo ahorita, me imagino. No conocía eso, sabía que se habían propuestas de crear nanoarchivos, pero no tenía ni idea de las características de su conservación. Bueno, es una buena forma. La pregunta, yo creo que es una pregunta arqueológica ante todo artefacto, es saber si aquello que se está conservando de una u otra forma va a ser entendido a futuro. Hay un ejemplo, hay algo que a mí, que pasó en la pandemia, es un evento astronómico que lo había mencionado en alguna de las sesiones del seminario y me cautivó, que fue el cometa Neowise, que pasó, Neowise se escribe, bueno, pasó en el 2020, en junio del 2020, estaba pasando el cometa, lo avistaron unos astrónomos aficionados, ya que no había nada que hacer, se pusieron a mirar y el cielo estaba más despejado, y vieron un cometa y sí, efectivamente, es un cometa, trazaron la órbita, es una órbita que más o menos tiene alrededor de unos 6.000 a 8.000 años, se supone que tiene alrededor de unos... creo que hay una cifra, pero que parece que no todas las órbitas coinciden con el mismo tiempo, en fin. Entonces es una órbita, la órbita del cometa tiene alrededor de 6.800 años, algo así. Para el próximo ciclo, entonces está estipulada que pase casi para el año 8.000, nuevamente. Y la reflexión que se hacía es un cometa que cada vez que pasa se va a descubrir de nuevo. Claro. No porque no existan registros. O sea, decían, la última vez que pasó el cometa estaban las pirámides, se estaban haciendo las pirámides de Egipto. Ahorita pasó en plena pandemia y la próxima vez, pues en el 8.000, ni idea qué estará pasando, pero muy probablemente podemos dejar eso en registros y en cartas astronómicas y lo estamos diciendo acá y esto queda colgado en Twitch, en YouTube, pero de aquí a 8.000 años, ¿qué de todo eso resulta legible? Así se conserve. Y yo creo que eso es una gran pregunta acerca de la conservación por miles de años sin necesidad de energía. Viene la pregunta por el desciframiento. Bueno, por descifrar el contenido de ello. Interesante. Bien, vamos a pasar a la parte álgida, la parte difícil, Ángela. Mejor dicho, acá es donde vamos a poner arqueólogo contra arqueólogo, así como en la antigua Grecia ponían a filósofo contra filósofo. Sí, nos gusta así parte del show. Y parte del show tiene que ver justamente con algunas tesis. Dame un segundito, está acá en la página 100, pero no sé por qué no me deja llegar rápido. Tenemos capítulo 3, Video Games as Archaeological Sites, videojuegos como yacimientos, como sitios arqueológicos. Y ahora él lo dice, mira, ¿cómo es que un videojuego es un sitio arqueológico? Y dice, sí, los videojuegos son ambos, ¿no? Tanto sitios arqueológicos como como tanto artefactos como sitios arqueológicos. Pedro nos había hecho una pregunta que había dejado esperando un poco hasta acá. Y él nos había hecho la pregunta un poquito acá, dice, dame un segundito, tenía que ver sobre las partidas guardadas. Dice, ¿una partida o un archivo guardado se puede considerar un yacimiento? En donde se ve todo lo que el jugador hizo durante el juego. Nuevamente creo que es un tema de cómo entendemos conceptos y los aplicamos, pero acá dejo a la experta. Ángela, por favor. ¿Cómo podemos...? O sea, te acabo de botar una papa caliente, naturalmente, pero es que hablas muy rico, entonces queremos escucharte. Ay, qué complejo. Bueno, en el libro, Reinhardt como que constantemente, de alguna forma, la falta de historicidad del juego o de estratigrafía, como todos estos componentes, él de alguna forma la salvaba o apostaba a de guardar los juegos, que era cada vez era algo más que se podía hacer, que en un futuro iba a poder estar como todo el proceso completo y que ahí uno iba a poder ahondar en el desarrollo, pero no sé, yo como te comenté, no me llega a cuajar su planteamiento. Creo que es más una cosa con buenas ideas, como que le gustaría poder profesionalizar esto y también un poco de marcar, yo creo,
una diferencia con los estudios tradicionales de cultura material, que es como lo que se ve en los capítulos anteriores, que uno puede abordar los objetos, puede ver las relaciones con los seres humanos, pero esto del juego como sitio arqueológico y por el desarrollo que tiene el mismo en el capítulo, que es muy largo, pero dice bastante poco, en el sentido de que va repitiendo todo el rato como las mismas premisas, que él mismo se responde también, como que me acuerdo que habla de la prospección, plantea una prospección, habla como... Qué pena, Ángela, para quienes no somos arqueólogos, ¿nos puedes aclarar qué es prospección? Porque sí, él la menciona, pero pues también quedé como en las mismas. Sí, mira, el proceso arqueológico tradicional o clásico se compone de prospección, caracterización, rescate, análisis de los materiales, conservación y depósito en el museo y divulgación de los resultados, que en general eso nunca pasa. Entonces, esta primera etapa, que es la prospección, es cuando uno va a buscar sitios arqueológicos al campo o a la ciudad, en una determinada superficie. En general, la gente, yo creo que lo encuentra muy raro y siente que es una pérdida de tiempo y que es como tan absurdo si yo paso por aquí todos los días o he caminado en este campo toda la vida y nunca hay nada. Yo también tenía esa impresión, pero uno en una superficie identifica o se genera transectas, que son como líneas imaginarias en el terreno, líneas rectas. Entonces uno va caminando alrededor de estas líneas, por sobre estas líneas, para cubrir la totalidad del terreno. Y en esta caminata, mirando al piso, viendo los elementos que hay, uno puede identificar evidencias de materialidad humana. Lo que tradicionalmente uno encuentra son fragmentos de vasijas rotas, de materiales líticos, fragmentos de vidrio, de lata, que te dan cuenta de que posiblemente bajo la superficie exista un depósito mucho más potente. Eso es la prospección. Ok. Perfecto. A ver, yo quisiera como que ahondáramos un poco en estas dificultades, ¿sí? En parte porque, oye, trabajar dificultades, pues es la especialidad de los filósofos, ¿no? O sea, a los filósofos nos encanta armar problemas que no tienen respuesta, ¿no? Y justamente a partir de ello, pues nos gusta pensar. Revisando un poco acá el texto del profesor Andrew Reinhardt, permítanme un poquito a ver si puedo hacerlo acá. Se supondría que podría saltar de página. Él nos va a decir acá como en la página 126 del PDF, no tengo ni idea cuál es la página física del libro físico. Él nos dice como, oye, mira, vamos a establecer así como cuando necesitamos plantear un método, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio? Dice, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, dice acá, al comienzo de cualquier proyecto arqueológico, la planeación, el reconocimiento preliminar es clave. Y dice, primero, surveying the synthetic, ¿no? O sea, como entiendo que esto es el primer paso, la prospección que decías, ¿no? Sí. Como, no sé, prospectando lo sintético sería la traducción. Sí, de hecho, como que, bueno, no sé, como no son las mismas páginas, pero claro. Está en el tercer capítulo, sí. Entonces, él lo dice como, mira, lo primero que vamos a hacer es una especie de surveying the synthetic, o sea, como de prospección sobre este mundo sintético, y dice, hay tres formas, la cartografía, la inspección superficial y la fotografía aérea. Más adelante, 2 páginas nos dicen, ahora vamos a excavar, ¿sí? En el sentido de lo que significa excavar, en términos sintéticos y claro, pero nunca lo hace, pues, y como que tú, porque yo decía, ¿cómo va a ser esto? Es muy extraño. Yo en un principio pensé que era como todo un planteamiento así, como simbólico, como ya, que se iba a homologar la prospección, la arqueología, a otro procedimiento, pero como que es el mismo y es muy extraño. De hecho, lo de la prospección, después cuando lo leí, le encontré, claro, cierto sentido, porque al final, como son estos mundos que se han creado a través de algoritmos, lo crearon como una inteligencia artificial,
porque, insisto, al final como que su gran problema de investigación es identificar cómo piensan o cómo crean mundos estas máquinas, no los seres humanos. Entonces como que por ahí es más su planteamiento. Entonces por eso, claro, la prospección tenía cierto sentido, porque como son estos juegos, que yo insisto, como que vi por internet cómo eran, pero yo no tenía idea, son mundos nuevos que no se conocen, entonces él los va recorriendo, siguiendo más o menos lo mismo de la prospección, que marca un punto y recorre un trecho, y en ese trecho él va registrando lo que encuentra. Si encuentran ruinas, si encuentran objetos, si encuentran plantas, si encuentran... pero es muy confuso, y de hecho él mismo después dice que después de haber tenido como todo este plan perfecto que enumera, dice que no le resulta, que como que la máquina no tiene este mundo no tiene la resolución que él piensa, que no aparecen las cantidades de objetos que él piensa, que los tiempos tampoco cuadran, y yo creo que ese es como un problema raro, no sé si metodológico o epistemológico o ontológico, que homologa un mundo humano que tiene tiempo, que tiene cronología, que tiene profundidad, con un mundo que no es humano, como que no. Entonces, ¿cómo voy a aplicar parámetros y metodologías humanas a un mundo que no lo es? De hecho, hay una parte que él mismo dice, así como no tenían cómo GPSear las cosas, porque claro, uno en este mundo tiene un sistema de coordenadas establecido con un GPS, uno lo marca, tiene las cartografías y todo, pero ¿cómo va a aplicar eso mismo en un mundo que en teoría tiene otra concepción del tiempo, del espacio, de la vida? Es muy extraño. Uh-huh. Sí, él insiste justamente ahí cuando está hablando de esta prospección en el juego de No Man's Sky. Él dice, oye, no había un norte, no había un norte. No había un norte también. Sí. Entonces tuvimos que improvisar, sí, y fue como tomar como un referente, y tampoco habían como unas unidades de medidas claras, y digamos que a veces, o sea, a mí a veces me da la impresión de este tipo es muy profesional, o sea, a tal punto que se toma a un nivel demasiado serio un videojuego, sí, demasiado profesional, pero al mismo tiempo terminaba siendo hasta cierto punto medianamente irrisorio, en el punto de estás llevando algo que no aplica al contexto, es decir... Eso es lo que me llama la atención. Sí. Claramente acá en lo que estamos mostrando, él más adelante sigue diciendo, luego viene la documentación, cronología y locación, ¿sí? Un poco también siguiendo los métodos que nos estabas diciendo, y finalmente la síntesis y la publicación, ¿sí? Claro. Ese es como, pues, él utiliza este método, y me gusta tu análisis, Ángela, me gusta esa consideración que nos compartes, en la cual, digamos, la arqueología se ha creado, o sea, la arqueología no nace como una revelación divina, la arqueología nace como un desarrollo histórico de unas disciplinas históricas que surgen, que están pensando, siguen adaptándose, evolucionando, van creando un canon, y bueno, ahí están todos los epistemólogos hablando de cómo se arman las ciencias, pero en este caso en particular me llama la atención que cuando vamos a pensar en referentes nuevos, objetos nuevos, artefactos nuevos si se quieren, pues nuestras formas de pensar son las que hasta ahora hemos pensado. Entonces de pronto un momento a otro no cuadran, y ahí es donde se ven ideas geniales y al mismo tiempo resultan los métodos insuficientes, y yo creo que esto por un lado escandaliza científicamente hablando, pero por el otro lado es una gran motivación a seguir pensando por estos caminos, porque uno dice, bueno, quizás no sea el mejor intento, pero oye, genial los problemas que nos está poniendo sobre la mesa, porque son cosas que pues ya en cuestión de 30 años tendremos que empezar a hacer arqueología de Nintendo, ¿no? Ya pues,
De hecho, Nintendo ya arrancó. Celebramos los 35 años de Mario el año pasado. O sea, ya en 15 años Mario es susceptible en Chile de objeto arqueológico. Objeto arqueológico, sí. Entonces, pues vale la pena de estar planeando, digamos, esas categorías. Y no solamente más allá de Nintendo, Mario Bros. O los videojuegos, pues como una realidad misma que define y determina de una u otra manera pues lo que nosotros como seres humanos hacemos, la manera en la que construimos nuestras culturas y demás. A mí hace poco, y quiero volver sobre la pregunta de Pedro, hace poco vi una de esas historias conmovedoras que te sacan una lágrima y tales en internet, de un muchacho que había jugado en, no sé, creo que en una Xbox 360 con su papá una carrera de motos, y el juego grababa la última partida, o sea, genera como una especie de fantasma para que tú compitas con tu anterior partida. Uh-huh. Resulta que la última partida que él tenía guardada y que era de modo fantasma era la del papá, y el papá había muerto. Entonces él se ponía a jugar, pues pasaron 2 años y él desempolvó la Xbox y dijo, oye, qué interesante, y se puso a jugar y recordó que esa era la partida del papá y se emocionó al poder jugar con su papá, pese a que su papá había muerto hace, no sé, 8 años. Y uno dice como, wow, sí, pues emocionante, y como anécdota es bonita y conmovedora, pero al final de cuentas, ya cuando uno, digamos, supera la emoción, lo confronta uno conceptualmente, ¿qué significa eso? Claro. De qué significa, o sea, qué es lo que está pasando. Y claro, para la persona es una experiencia bella de evocación de sus seres queridos, pero pues es que nosotros hemos trabajado con eso de 1001 maneras. El Día de los Muertos en México es una forma de evocar los seres queridos. Nosotros acá en Colombia es muy común que sobre las chimeneas, en Bogotá es fría, suelen haber chimeneas en las casas, suelen haber las fotos de los familiares, ¿sí? Como una forma de tenerlos presentes. Y si uno lo remonta, eso llega hasta los lararios romanos e incluso más atrás. Y uno dice, esto está metido en una larga tradición. Ha cambiado el formato, pero la cuestión está ahí. Y yo creo que la pregunta de Pedro no es, o sea, no es meramente superficial de si podemos considerar nuestras partidas guardadas como yacimientos arqueológicos o no, sino que en el fondo se van volviendo formas de conservación que van conservando una manera de lo que nosotros somos, de lo que hace importante para nosotros, y de una u otra manera esto con el paso del tiempo empieza a tener otra significación. De hecho, en los foros de internet es muy común, en la mayoría de juegos, usualmente en computador, porque las consolas no permiten eso por temas de derechos y demás, pero en los juegos de computador es muy común que uno comparta sus partidas. Y entonces yo históricamente bajé cualquier cantidad de partidas, cualquier cantidad de gente en cualquier cantidad de juegos, a ver qué habían hecho. Me gustaba, por ejemplo, mucho bajarlas en SimCity, este simulador de ciudades, a ver cómo habían construido las ciudades. Y uno se da cuenta y decía, ve, ¿por qué construyeron la ciudad así? Y luego uno miraba por la ventana y yo decía, es que yo construí la mía así por lo que yo veo en mi ventana, o sea, porque mi ciudad terminaba pareciéndose de una u otra forma a mis entornos de vida, y otros entornos de vida terminaban objetivándose en otras formas. Claro, el gran problema de esto es cómo se conserva, porque al final de cuentas sigue siendo un poco limitado, pero yo creo que ahí hay unos materiales importantísimos que van a ser tarea de los arqueólogos dentro de no mucho tiempo. Sí, bueno, era un poco también que te había comentado anteriormente, que uno cuando se enfrenta a medios digitales lo ve como una tecnología así como rupturista, que no tiene parangón en nada, que es como de emergencia casi prístina, pero uno se pone a estudiar un poco, a hacer el seguimiento y te das cuenta que eso no surgió de la nada, es un proceso que quizás puede llevar, como dices tú, se puede retrotraer quizás cientos o miles de años en elementos que son análogos, pero que esa también es una crítica que le hago al libro, como que lo plantea como que surge de repente, así como que y que por lo tanto por eso no tenemos herramientas para poder abordarlo, cuando al final las cosas no surgen porque sí, sino que son parte de un gran proceso, como tú mismo comentabas con los ejemplos. Antiguamente se utilizaban otro tipo de
de materialidades o de relaciones para cumplir ese mismo objetivo. Entonces creo que la arqueología o los arqueogaming tampoco tienen que perder esa perspectiva histórica y material y análoga, aunque estés trabajando con mundos digitales o con cosas que se ven tan efímeras. Yo creo que ese es como uno de los problemas más importantes que le veo al planteamiento del profesor. Uh-huh. Eso es muy sugerente, tiene razón. Yo creo que esa idea de la espontaneidad casi que del mundo digital, ¿sí? Y de su unicidad hasta cierto punto, pues va creando como, o sea, incluso a veces le juegan contra su propia tesis de una especie de continuidad entre el mundo digital y el mundo sintético. Sí, mira, no lo había visto y me lleva por caminos sinuosos de reflexión que habrá que martillar lentamente. Por ejemplo, yo una vez leí un artículo en internet, no era ni de hacían como arqueología, pero no era un arqueólogo el que lo escribía, parece que era un periodista, y él hablaba como de los videojuegos musicales, como esto, no sé, el Guitar Hero puede ser, Rock Band, el Just Dance, sí. Just Dance y todo eso. Entonces planteaba esto mismo, así como que se veía como un juego muy inédito, como que no tenía parangón en nada, que era muy moderno, pero al final, que también es lo lindo que tiene la arqueología, que permite hacer emerger discursos o situaciones que están invisibilizadas por el contexto histórico, por, no sé, relaciones de poder y otras. Entonces él hacía una como historia o veía los antecedentes de estos juegos digitales. Entonces llegaba hablaba de unos que era en la década del 60, parece, que le tiene anoté, el arcade Touch Me, que era como un juego así, como una caja con unas pelotas musicales que uno las iba tocando a medida que la canción aparecía, que después hubo otro, no me acuerdo bien cómo se llamaba el otro dispositivo que fue de Atari, que fue mucho más popular, que era como un círculo, parece que uno lo apretaba y iba cambiando las luces. Sí, hubo un nombre así raro, por ahí no tenía notado. Sí. Entonces ahí se daba cuenta que estas cosas tan modernas al final tenían unos antecedentes mucho más domésticos, que incluso si lo podían retrotraer antes, quizás habían juegos netamente manuales o materialmente más cotidianos que eran los antecedentes de eso. Entonces había que ver estas cosas en perspectiva, más que centrarnos como en la modernidad y la inmediatez que generalmente nos hace sentir el mundo digital. Oye, es una muy buena postura. Yo creo que me gusta eso, y creo que con eso se va respondiendo a estas dificultades metodológicas y epistemológicas que estamos señalando. Oye, habría que invitar al profesor Andrew Rangel para hablar en algún momento con él. Mira, vamos a ver cómo hacemos. Claro, quizás hacerle estas preguntas a quien nos explique bien, porque quizás también han pasado años del libro y uno también reevalúa constantemente su trabajo. Alguna vez le preguntó Alfonso Reyes, mexicano, un académico mexicano, a Borges, a Jorge Luis Borges. Dijo, oye, Jorge Luis, ¿por qué publicamos libros, no? Y Borges se queda pensando y dice, para dejar de corregirlos. Ya. y yo creo que sí, es una muy buena... Yo creo que uno muchas veces cae en cuenta de cosas después de que las ha escrito. Y uno después de haberlas escrito dice, uy, yo ahora habría dicho y tal, pero justamente hace parte del proceso creativo del pensamiento reflexivo y demás, y yo creo que eso es valioso, hay unos comentarios de Salsa Verde acá en el chat que quiero leer. Dice, que había pasado un poco por alto, dice, los juegos de construcción son prácticamente mapas mentales moldeados en el exterior, ¿sí? De hecho, campeones de memoria han usado juegos para recordar números en sus pasillos. Los instrumentos musicales pueden contar como juegos o juguetes si lo piensas. Sí. Yo creo que estas tres consideraciones, que obviamente responden a tres momentos de nuestra conversación, de lo que estamos charlando ahorita con Ángela,
son importantes justamente en la misma línea, en que no establecemos una ruptura completa entre lo que pasa en el mundo de juego y lo que está pasando por fuera del mundo de juego, ¿sí? A mí me gusta justamente ese carácter conjuntivo, copulativo, si se quiere, de los videojuegos son tanto, o sea, son artefactos y sitios arqueológicos. Porque pues, técnicamente eso resulta difícil, pero a mí el hecho me establece como ese tránsito entre las dos instancias. Creo que sí, y ahora escuchándote hablar, Ángela, creo que tiene sentido que digamos, que el aplicar unas estrategias muy específicas, es que él decía como no, un mapa y un reloj y un GPS, ¿sí? Pues a un sitio donde no hay tiempo, donde no hay norte, donde pues obviamente no te va a funcionar, él improvisa, y yo insisto que quizás habría tenido mejores resultados si hubiera hecho un ejercicio de arqueogaming en otro contexto, pero el profesor estaba feliz con el texto con el juego de No Man's Sky, que por lo demás es muy bueno. Podrías darle algún día la oportunidad, Ángela, a ver si Arqueogaming 2.0. Bueno. Y yo creo que esto que nos está diciendo Ángela, Salsa Verde, es muy cierto a propósito de lo que nos decía ya Ángela. En filosofía en particular, Dilthey habla de las objetivaciones de la vida. Él lo dice de una manera, claro, en alemán, cuando hablan los alemanes parece que tienen un panteísmo a la base, pero él dice que la vida se va expresando de diversas maneras. Entonces, resultaría absurdo que, no sé, mi manera de vestir no fuera una expresión de mi vida, es justamente una expresión de mi vida, ¿no? Los colores de la bufanda, la camiseta de Superman, todo tipo de cosas. A veces son meramente casuales, no es que me la regalaron, oye, pero hace parte de lo que ha sido mi vida. Y yo creo que pensar esta idea de los videojuegos a veces como una tabula rasa, como una hoja en blanco en la cual está creándose un mundo nuevo, pues a veces sí, pues justamente nos impide ver ese tipo de objetivaciones y nos impide ver lo que nosotros llevamos y lo que de una u otra forma ponemos y lo que también ya está ahí como parte significativa del mundo. Bien, vamos a pasar a la conclusión. Antes nos está preguntando Salsa Verde, ¿conoces el libro de Juegos Finitos y Juegos Infinitos? No lo conozco, ¿tú lo conoces, Ángela? No, tampoco. No, oye, pues si nos regalas el autor, la referencia, claro, chévere para buscarlo. No lo conozco, no lo tengo presente. Valdría la pena pensarlo para un futuro seminario. Bien, hablemos de las conclusiones. Las conclusiones no son muy largas. Nosotros tampoco ya tenemos demasiado tiempo. No quiero fatigar a nuestra paciente audiencia, pero además, pues en Chile ya van a ser las 9 de la noche. Hablemos de las conclusiones, Ángela. Tú decías que, salvo el tercer capítulo, el resto del libro es más o menos consistente, como unido en sí mismo, ¿no? ¿Cómo viste las conclusiones? ¿Qué te parece sugerente de ellas y demás? Sí, hoy mi hijo está hablando. Dame un segundo, bueno. No te preocupes. Esto es lo bonito de estar en vivo. Mientras tanto, vamos a mirar rápidamente lo que nos dicen acá las conclusiones. Al saber de luego te paso las fuentes. Oye, gracias, de verdad te agradezco estas referencias, porque justamente lo brillante de estos espacios, pues es justamente compartir eso, ¿no? Mi pijama que tengo de partidos políticos, regalos forman parte de mí. Sí, indeed, Dilthey diría claramente que sí. Si nosotros miramos las conclusiones, él va a decir que él lo dice, ¿no? La arqueología de los videojuegos no es realmente tan diferente de la arqueología de las otras cosas, materiales, lugares y culturas. Y ahí sí como se dice, la validez de la validez de esta premisa implica su propio error o implica sus propias dificultades, en tanto que la arqueología de los videojuegos reconoce que son productos humanos, que se entienden como artefactos, que tienen valor y demás, ¿sí? Eso es cierto. Por lo mismo no podemos hacer arqueología de los videojuegos como si se tratara de un espacio humano común y corriente, desconociendo lo que ellos mismos son o asumiéndolos como un objeto completamente extraño de lo que ellos mismos son, como un producto y un artefacto humano. Entonces, a mí me gustó eso, ¿no? Él al final va a traer una serie de autores que él va a decir como, mira, esta no es idea mía, esto lo habían dicho otras personas, pero eso es la forma más antigua de escapar a la Inquisición,
¿sí? De esto lo dijo San Fulano y San Pepito, yo no soy el culpable. Claro, no me hago cargo. Exacto, no, la exculpación es la forma elemental de evitar la Inquisición, ¿no? Entonces nos dice, mira, los mundos virtuales tal como los vemos ahorita, sí, pues son de todo menos neutrales como tal. Los videojuegos son sitios arqueológicos y muchos de estos juegos crean sus propios ambientes y mundos sintéticos en los cuales los jugadores operan. Es decir, los videojuegos crean un mundo, pero de la misma manera, lo que estamos diciendo ahorita, ese mundo no es completamente tan inhumano como a veces él lo quería ver. Y yo, repetimos, el ejercicio de la tecnología procedural puede funcionar. Podríamos nosotros, como esta película de Free Guy, es que se llama, la del NPC de un videojuego que cobra conciencia y se vuelve un personaje. Good no, Guy, Free Guy, se me olvidó eso, la estrenaron el año pasado. Es una película muy sugerente porque es un NPC. Un NPC es un non-player character, o sea, un personaje no jugable. Son los personajes con los que uno se encuentra en los videojuegos. De un momento a otro, tesis de la película, adquiere conciencia, ¿sí? Pero vive en un entorno digital. O sea, es un ser vivo, pero digital. Porque es consciente, llamamos conciencia, vida, bueno, esto es discutible, pero ponerlo en ciertos términos. Y al final decide, pues eso, ya que tiene conciencia y tiene una vida digital de alguna manera, pues crear su propio mundo digital pues, digitalmente. Y es interesante, pero obviamente el mundo que crea es humano. O sea, está hecho, es un espejo del mundo humano. En ese sentido no hemos salido de Platón, de la idea del demiurgo que ve ideas y crea cosas. Y yo no creo que tengamos necesariamente que salir de ahí. La presunta idea de una novedad total de culturas digitales quizás sea un sueño muy cibernético del profesor Andrew Reinhardt. No sé si todavía lo sostenga. Y yo creo que, oye, no estaría de más justamente la apertura a lo otro como una cultura digital completamente diferente de lo humano y tal, pero pues hasta ahora no lo son, y todos los ejemplos de los resultados de No Man's Sky muestran que no lo son. Y él decía, sí, bueno, él mismo concluye eso. Sí, y entonces pues que hay como un poco esa premisa, ¿no? Él al final del texto de las conclusiones nos va a mencionar que, vamos un poco más adelante, nos va a poner una nueva definición de arqueología. No es nueva, la está tomando de Terry en 2012 y él en el fondo repite lo que está diciendo. Es justamente para decir que el arqueogaming tiene que ver con esto. Dice, la arqueología no es nada más sino la colección, análisis e interpretación de data sin importar qué es lo que se está estudiando, ¿sí? Y es una forma de decir, pues como no importa lo que estoy estudiando, pues puedo meter los videojuegos, porque como no importa. Pero es una forma un poco chapucera de justificarlo. Ahora, se entiende en términos del contexto del libro, y yo creo que ya las dificultades que nos ha establecido Ángela metodológicamente son lo suficientemente claras e iluminadoras para mostrarnos estas dificultades. No obstante, y en este sentido él dice, línea siguiente amarilla, los juegos contienen data, y nosotros recordamos, conservamos esa data. Por ende, líneas, lo que está subrayado en rojo, los juegos deberían ser tomados en serio. Y en este sentido, ¿sí? El arqueogaming, que es eso que está ahí con subrayado amarillo, que tiene el margen izquierdo en rojo, dice, el arqueogaming es simplemente otro nivel de la manera en la que nosotros comprendemos las interrelaciones de la gente y las cosas, y las interrelaciones entre cosas y otras cosas. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que es un buen camino. ¿Sí? Nosotros tratamos de extrapolar significado. En vez de hacer arqueología de un pasado contemporáneo, nosotros tenemos que hacer arqueología de procesos emergentes. Sí. Yo creo que ahí él sí está, mira que ahí sí está dispuesto a cambiar un poco el enfoque que en el capítulo 3 había querido mantener muy riguroso de la arqueología clásica. Bueno, le dice que el futuro del arqueogaming debe incluir elementos de todas las partes de todas las partes de los capítulos de este libro, y que pues obviamente requiere la fundación de una teoría arqueológica, ¿sí? Que le sirva de fundamento. Al final él va a terminar con una idea muy bonita. Dice que en la arqueología de los videojuegos no hay tal cosa como un game over, ¿no?
Entonces, me parece bonito. Y bueno, Ángela, quisiera como darte la posibilidad de que nos compartas tus reflexiones sobre estas conclusiones. Sí, yo había como subrayado una frase acá en el texto que la encontré como muy decidora, que dice, pero el significado de los juegos también se encuentra en el juego y en la reacción a la expresión del jugador dentro del juego. Esta es como la frase, esto es arqueología en movimiento, una forma de pensar en el pasado y el presente afectada por elementos del pasado que nos rodean a diario. Creo que ese también es un tema que es transversal a la arqueología y que tiene que ver también con estas dicotomías clásicas que actualmente están más discutidas, que tenía que ver con la naturaleza, la cultura, sujeto-objeto y también pasado-presente. Yo siempre le comento a la gente cuando hablamos de este tema que el pasado nunca se va y que nuestra visión del pasado está tan lineal en que el pasado queda atrás y nosotros seguimos adelante. Creo que precisamente es lo que nos complica tanto el poder desarrollar otras líneas de pensamiento y también metodológicas, porque si al final con los videojuegos o con los objetos asociados, que como te comenté en un minuto, yo me acerqué un poco por este tema de la nostalgia, como este pasado que está atrás, pero nunca se va, y de hecho es algo que seguimos cargando con él y que nos sigue definiendo, y yo creo que los videojuegos es un elemento muy decidor o quizás muy representativo de esta dicotomía entre el pasado y el presente, porque nos sigue, y que este es un problema también con el libro, como te decía, como que de alguna forma al tratar los sitios como yacimiento, yo siento que hace un corte muy grande en cuanto a temporalidad, como en la temporalidad en la creación, en la experiencia del ser humano también, y creo que eso es algo que habría que replantear, porque el libro, tanto en los primeros capítulos como en la conclusión, menos el capítulo 3, siento que tiene una sustancia o un dejo muy patrimonial, como los videojuegos y la experiencia asociada a ellos, como un patrimonio que se puede manifestar en distintas formas, que en los capítulos anteriores hablaba de este tema de la construcción de mundos, del uso para videojuegos educativos, para poner en valor sitios arqueológicos. Entonces creo que en esa dimensión patrimonial y en este cuestionamiento del tiempo tan lineal, es un elemento que podríamos desarrollar mejor, pensarlo mejor teóricamente y metodológicamente para poder abordar los juegos. Yo creo que por ahí podría ser una dimensión que el profesor no le dio mucha vuelta, porque creo que se quedó un poco como en esta espectacularidad del juego como yacimiento, que quizás en un tiempo más se puede desarrollar mejor, no sé, quizás hay que darle tiempo al tiempo, pero yo como arqueóloga más tradicional, quizás por ese lado le daría una vuelta. No te escucho, estás silenciado. Ya, no, yo acá haciendo chistes, pero ya se perdió el momento. En fin, oye, gracias, no me había dado cuenta que había parado. Acá está en la página 200, justamente no lo subrayé, lo que habíamos hablado, uno subraya cosas que la otra persona no está. Sí, pues eso, acá está en el tercer párrafo, después de la cita de Rose 2014, dice, "This is archaeology in motion", ¿no? Esto es arqueología en movimiento. Ahí está la cita que nos acabas de compartir, pues lo dejamos justamente como constancia para conservación audiovisual de la cita. Quiero leer un par de comentarios que nos han escrito acá. Hablan acerca, nos ha escrito
Víctor Salsaverde dice, la historia, muchos juegos simples con poca libertad podrían tener la misma historia que el ajedrez, una colección de algoritmos. Y más adelante nos va a decir, desde el uso de los videojuegos hay mucha gente que poco a poco empezó a dudar si las personas que se encuentran son NPCs, o sea, caracteres no jugables. Normalmente es una deshumanización a posturas ideológicas contrarias, pero es interesante que se usen cada vez más lógicas digitales a lo analógico. Sí, de hecho hay toda una reflexión ahorita muy sugerente y he visto varios videos en YouTube y artículos y libros, incluso académicos, de si cometer actos violentos en videojuegos con seres que no son otras personas, sino pues consiste, o sea, tiene una carga moral o tiene un compromiso ético. Entonces, claro, hay mecánicas, por ejemplo, en Grand Theft Auto que pues, te permiten coger un carro y atravesar a toda la gente con el carro. O sea, le puedes pasar el carro por encima a todas las personas. Y uno lo hace, sí, pero no lo hace todo el tiempo. Uno lo hace en el momento de transgresión. Y, ¡ay, estoy atropellando a todo el mundo! Pero luego uno maneja de manera más o menos decente. Obvio, si en la misión hay que disparar, uno dispara. Pero uno no está jugando a ser el malo como tal. Y entonces nos damos cuenta que sí hay una dimensión ideológica, si se quiere llamar así, ética o un ejercicio, incluso unos aspectos morales con los que uno llega al juego y uno trata a seres no humanos de una manera humana, por su apariencia, por su relación, por sus cosas, ¿sí? Y yo creo que todo eso son justamente aspectos significativos, ¿sí? Y que en un plano arqueológico van constituyendo obviamente valor en los aspectos. Claramente no creo, no tengo ni idea si eso sea posible decirlo, Ángela, si una relaciones puedan objetivarse en términos de artefactos. Yo creo que más bien el artefacto nos habla de relaciones, pero no es que la relación misma sea susceptible de ser tomada como un artefacto, en parte porque no se conserva. No sé, digo, acá imaginando cosas. Pero nuestras relaciones con personajes no jugables pues terminan hablando más de nosotros mismos. Sí, más de nosotros mismos. Bueno, del libro es harto el énfasis que hacen al tema ético. De hecho, como que hay unos códigos éticos, como en relación al juego también, de lo que uno encuentra en el juego, de cómo se relaciona con estos personajes del juego. Yo creo que eso también me llamó harto la atención. Como el tema ético se reafirma mucho rato, como un código ético, tanto en el juego como en la arqueología de la tradicional, que ahí habla como de cómo vincularte con el público, en este caso de los videojuegos, de mostrarle los resultados, de generar un plan que debe ser visible, como un montón de cosas que igual pensé, ¿los gringos harán eso? Así como en su cotidiano, porque lo encontré como, no sé, me llamó harto la atención que fuera algo tan constante. Tan constante, sí, e incluso él lo dice de no, mira, no vamos a matar a nadie en plan de nuestra excavación porque estamos en un ejercicio, sí, e incluso ni siquiera un animal que sí, si es un carnívoro más bien desviamos, y uno dice, pero estamos conscientes de que es un animal en un videojuego y obviamente eso implica otras connotaciones, ¿no? Ahorita que he estado jugando Elden Ring, pues es un mundo muy, muy, muy rico, muy diverso y demás, y pues uno va matando lo que se mueva, básicamente, pues para es un juego pero en algún momento encontré pues ni siquiera personajes que están incluso enemigos que están orando y fue como de yo no quiero matar a alguien que está orando, o sea, como no sé, y entonces me puse como premisa de mira, si me atacan ataco, pero si están orando no ataco, porque no sé, no, y uno dice qué cosa tan divertida, lo pone a uno los videojuegos a confrontarse un poco con sus propias dimensiones, claro, con lo que uno llega al juego, y naturalmente esto es una forma fácil es objetivarlo como lo hace el profesor Andrew Reinhardt en una especie de se me va la palabra en español, bueno, de una deontología, o sea, de una especie de tratado ético de, oye, mira, nos vamos a comportar bajo estos lineamientos, y uno dice, oye, interesante, y a mí también me llamó poderosamente la atención un compromiso ético tan importante en un mundo digital. Yo creo que en parte es la forma de tomárselo en serio,
ya que no nos lo tomamos tan en serio en su materialidad, porque al final de cuentas, ¿qué es un animal digital? Sí, o sea, podríamos tomárnoslo en serio desde una perspectiva más humana, subjetiva. Kant estaría de acuerdo, Kant approves. Entonces, no sé, son como formas. Petrópolis dice que Petrópolis, oiganme, Pedrópolis 17 dice, y de hecho han habido juegos que usaron esa pregunta para darle vuelta a la dinámica del juego, como en Undertale, en donde si matas enemigos puede llegar a afectar la historia del juego, ¿cierto? Recomendadísimo. Y Sigmund Bauman lo diría al revés: en la modernidad líquida cada vez tratamos más a las personas con la lógica de mercado, de los objetos, así que no habría tanta diferencia un NPC o un robot o un humano a largo plazo. También es cierto. También es cierto. Bueno, igual ya estamos terminando, pero una cosa que me llamó mucho la atención también del libro es que yo creo que Reinhardt se enmarca como de estos visiones más modernas de cultura material, de enfoques poshumanistas, ¿cuál es el otro? Relacionales también, y en un minuto cita a Bruno Latour por el tema de ¿cómo es que se llama? De la teoría del actor en red, pero un párrafo mínimo que me llamó mucho la atención, que si leyó a este autor y más o menos se enmarca dentro de estos planteamientos teóricos, le diera tan poca importancia a la forma en que los objetos influyen en las personas, como que seguí viendo una relación asimétrica entre los humanos que crean estos mundos, que se mueven ahí, que se meten todo, pero no la otra contraparte de cómo los objetos y estos mundos influyen en los seres humanos, más allá que existe este capítulo en que se habla de estas dimensiones o estos límites que se traspasan, pero los enfoques que están en esa línea de pensamiento son mucho más estrictos, no sé si estricto es la palabra, pero mucho más potentes y más desarrollados con esa visión. Eso me llamó mucho la atención. Ese es el libro de Latour, el que se llama Reassembling the Social, el del 2005. Sí. Una introducción a una introducción a la teoría actor-red. Sí. Ah, tú lo tienes. Qué pena, ten un segundito ahí para mirar bien el nombre en español. Yo leyendo acá el Bruno Latour, reensamblar lo social. Sí. Buenísimo. Listo, gracias. Oye, yo creo que todas estas referencias llaman poderosamente la atención, en particular, pues, para quienes estamos interesados, uno, en la comprensión, pues, académica de los videojuegos como nuevos espacios, nuevos mundos, como realidades en las cuales los humanos vamos vertiendo nuestra humanidad y hablan de nosotros, y que pues ya empiezan a estas alturas donde ya somos básicamente la segunda, casi tercera generación que se las ve con los videojuegos de una manera más natural, que pues esto empieza a tener dimensiones ya generacionales, transgeneracionales y demás, ¿no? A mí me llama la atención, yo estoy dictando un seminario de filosofía de videojuegos, yo no soy tan clásico, yo no soy tan viejo, tengo 40 años apenas, pero obviamente tengo mi tiempo. Y a veces pongo ejemplos de juegos del, no sé, 2008, 2003, y mis estudiantes son de ni idea. Y son estudiantes que han crecido en un mundo de videojuegos, y empiezo a sentir una brecha generacional en algo que para mí no ha tenido todavía brechas generacionales, y eso es significativo. Eso es significativo porque eso quiere decir que empieza a crearse un mundo histórico en el desarrollo de los videojuegos, por lo menos ahora en el plano desde los artefactos, ¿no? Del videojuego como artefacto. Poco a poco, y eso lo hemos mencionado en algún momento, quizás en algún momento pase también en las partidas in-game dentro del juego. Pero los filósofos no hacemos profecías, no hablamos del futuro de manera extraña, entonces nos quedamos con lo que hay. Bien, por mi parte yo simplemente quiero darte la palabra nuevamente, Ángela. No sé si quieras comentarnos algo de cierre de todo este ejercicio, unas últimas palabras ya para cerrar. Bueno, de nuevo agradecerte por la invitación y comentar estas cosas, porque al final uno vive en un medio muy clásico, a pesar de todo lo moderno y las redes sociales y todo, entonces los temas de la arqueología siempre son
los clásicos, los tradicionales, y poder hablar estas cosas, aunque quizás dije puras cabezas de pescado y no tenía mucha lógica o no se respondieron muchas cosas, pero el pensar estas cosas, el ver otras realidades, también encontrarse gente que le interesa compartir ese conocimiento, yo creo que es una motivación como para seguir dándole vuelta a estos temas. Como eso decir que el libro, a pesar de todos los problemas que le encuentro, metodológicos y también teóricos, creo que es un buen libro. O sea, te entrega una perspectiva nueva de fenómenos que están pasando y que uno los puede tomar ciertas cosas, otras las puede desechar, pero la intención de poder abordar estos fenómenos actuales, que en el caso de la arqueología se mantiene al margen, como de muchas otras cosas, desgraciadamente, se mantiene al margen de la discusión, a mí me parece interesante y es un desafío también como profesional poder pensar estas cosas. Y ojalá trabajarlas en algún minuto, como pasarlas del pensarlo allá, aterricémonos y expliquemos algo, materialicemos como buenos arqueólogos nuestras ideas y los fenómenos sociales. Eso. Maravilloso, me encanta esa postura, me encanta la idea de cómo estos espacios, pues oye, nos permiten ir interactuando, ¿no? De una manera pues diferente en términos académicos, ¿no? Yo creo que cuando empecé a hacer un seminario de filosofía de videojuegos no se me ocurrió hablar de arqueología específica con una arqueóloga de internacional, mejor dicho, sí, ya queda uno como wow, o sea, mejor dicho, y pues tener acá compañeros que vienen y amigos que están conectados desde Chile, desde México, realmente creo que estos espacios son muy bonitos. Sí. Y yo soy, como filósofo, a mí me gusta mucho el ejercicio clásico de la filosofía del diálogo, ¿no? A veces, y si uno se pone a leer a Platón, los diálogos no terminaban en nada, pero se pasaba bueno, ¿no? Se pasaba bueno. Y al final, esos mismos diálogos han dado que pensar a 2500 años de filósofos, estoy poniendo un poco de gente en el futuro, pero han dado que pensar mucho y yo creo que valdría la pena con el tiempo volver sobre estas charlas. Esta charla va a quedar grabada en Twitch, y también va a quedar en YouTube. Cuando esté listo les comparto el link para que también lo tengamos por ahí. Y pues por mi parte no es más. Le agradezco muchísimo a Salsa Verde, a Pedrópolis 17 por estar acá en el espacio. Ahí te saludan nuevamente. Feliz día, Ángela. Nos dejaste buenos sedimentos para el descubrimiento en la materia. Mira, ya tienes fans, me parece maravilloso. Por favor, recomendadísimo, sigan el canal de ella en Instagram, es maravilloso. Yo he aprendido muchísimo arqueología urbana. Ya nos lo presentó al comienzo. Y bueno, por mi parte no es más, les agradezco mucho. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer una pausa del seminario, porque acabamos de leernos un libro entero, ya una pausa. No sé si la pausa va a durar 1 o 2 semanas. Voy a planear la siguiente lectura. Tengo un par de libros ahí entre el tintero. Voy a consultarlo con la almohada, como decimos en Colombia, y vamos a elegir cuál va a ser nuestro próximo libro. He estado pensando uno sobre ética en los videojuegos, justamente por toda esta consideración, ¿no? Pero bueno, son tentativas, vamos a mirar, les pasaré las convocatorias por las redes sociales de Filosofía y Videojuegos, tanto en Instagram como en Facebook, asimismo como en el canal de YouTube, y aprovecho para hacer publicidad. En el transcurso de esta mitad de año, lo que sería, sí, mitad de año, junio, julio, voy a hacer un par de talleres, ¿sí? Algunos los van a ser abiertos, como este seminario, otros van a ser específicos para un grupo, entonces van a tener un costo, porque pues es gestionado por un grupo, pero si queremos entrar chéveres, dentro de los cuales va a haber temas de filosofía y videojuegos. En particular hay uno que ya está montado, que es el de filosofía de Castlevania. Entonces, si tienen interés, pues, de hablar de castillos, de Drácula y de filosofía, por ahí nos veremos. Pero bueno, Ángela, que si tienes canal de YouTube, le pregunto. Sí, pero pucha, es que yo el tiempo libre que tengo es para las redes sociales, que es bien poco, y tengo canal de YouTube, pero los videos que hay, que son como poquitos, tienen que ver con
unos seminarios que se hicieron sobre sitios arqueológicos chilenos. Así que no, si les interesa, es arqueología urbana también en YouTube y es el mismo logo, así que lo pueden seguir ahí. Buenísimo, listo. Entonces, en el momento en el que suba el video al YouTube, voy a linkearte también en tu canal, voy a linkearte también en las redes sociales. Y bueno, ha sido un placer para mí de verdad estar con ustedes. Muchísimas gracias, que los cielos nos vienen con su beneplácito y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.